Lo sacaron del lago, y dicen que su piel era tan azul como el hielo del mismo. Le tomaron el pulso y descubrieron que estaba helado y muerto. Lo cargaron en una carreta y lo llevaron al pueblo, el cuerpo rebotaba como una piedra durante el trayecto. Nadie sabe cuándo dejaron de sentir los golpes, pero cuando llegaron al pueblo, encontraron la parte trasera de la carreta vacía. Tenía toda nuestra atención mientras la historia alcanzaba su clímax. Habían perdido el cuerpo en algún lugar, y cuando se lo dijeron al sheriff, los obligó a regresar por el mismo camino para buscarlo. No importaba cuánto buscaran o hasta dónde llegaran, no lograban encontrar el cuerpo congelado, y no lo harían hasta la mañana siguiente. El crujido de una papa frita contra los dientes de John sonó muy fuerte en el silencio, pero todos lo ignoramos mientras escuchábamos. Los gritos despertaron al pueblo cuando el juez Weller se encontró con el cuerpo congelado de su última víctima a su lado en la cama, y cuando llegó la policía, confesó sus crímenes de buena gana. Gabriel soltó un jadeo cuando la historia llegó a su punto final, pero lo callamos mientras seguíamos escuchando. No pensó en nada más durante su tiempo en la cárcel del condado, probablemente no pensó en nada más hasta el momento en que la soga terminó con su vida, que en el rígido y congelado cuerpo de Taylor Williams que había encontrado calor en su cama. Todos nos recostamos, suspirando contentos mientras aplaudíamos suavemente. Esa estuvo buena, Craig, dije, asintiendo con aprecio mientras los demás lo felicitaban. Era Halloween, y como era el turno de Craig de organizar la pijamada de Halloween, se le había permitido contar la primera historia, una de muchas que, estoy seguro, compartiríamos esa noche. Craig, Gabriel, John y yo éramos amigos desde el jardín de infantes. Nuestro pueblo no es muy grande, tal vez de 25.000 personas como máximo, y cuando nos dimos cuenta de que vivíamos a solo unas calles de distancia, fue un hecho que seríamos amigos de por vida. Pasábamos nuestros días montando bicicletas o jugando videojuegos, o simplemente disfrutando de la compañía del otro, y no veíamos un final para esos días en el futuro cercano. Sin embargo, a medida que crecíamos, Craig y yo desarrollamos lo que podrías llamar una especie de rivalidad. Ya fueran videojuegos, cartas de Pokémon, carreras de bicicletas o lo que hiciéramos, los dos teníamos que ser los mejores en nuestro grupo de amigos. Haríamos cualquier cosa el uno por el otro, pero era aceptado que nuestras competiciones a menudo nos ponían en desacuerdo. Yo era a menudo el que salía victorioso en estos concursos, y como tal, Craig había comenzado a tomárselos bastante en serio. Cualquier oportunidad de ganar era una que tomaba, así que cuando me miró esperando que siguiera su historia con algo mejor, ya estaba preparado. Bueno, esta es una que me contó mi papá y me dio escalofríos. Dicen que hay un tipo que camina por el parque Carter May después de que oscurece. Lleva una sudadera con capucha, y nadie ha visto su rostro y vivido para describirlo. Me dijo que todos llamaban a ese tipo el Señor de los Dientes y que era una especie de leyenda local. Mucha gente lo había visto, pero nadie se había acercado lo suficiente como para hablar con él o ver su rostro. Craig fingió bostezar, pero los demás estaban absortos. Gabriel estaba tumbado boca abajo, con los ojos bien abiertos mientras se apoyaba en una mano, y John asintía con la cabeza mientras se sentaba con la boca entreabierta. Podía ver el caramelo Jolly Rancher que estaba a punto de acomodar en su mejilla mientras amenazaba con deslizarse, pero parecía no darse cuenta de que estaba a punto de perder un poco de su valioso dulce en la alfombra. Bueno, mi papá y sus amigos decidieron que querían ser los primeros en ver cómo se veía este escurridizo Señor de los Dientes, así que fueron al parque después de que oscureciera y acamparon cerca de un lugar donde se decía que solía detenerse. Alguien en la escuela le había dicho que el Señor de los Dientes se detenía a alimentar a los pájaros justo después del atardecer junto a la pequeña fuente,
y mientras se escondían en un arbusto y esperaban el atardecer, todos contaban historias sobre cómo podría verse. Apuesto a que se parece a un murciélago con dientes largos y puntiagudos y babea por la boca, dijo el amigo de mi papá, Randy. Craig intentó poner los ojos en blanco, pero estaba claramente tan interesado como el resto de mis amigos. Ninguno de ellos había oído esta historia antes. Ninguno de ellos tenía idea de una criatura legendaria que acechaba el parque. Nunca lo habían escuchado, porque nunca lo había contado, y era algo que había estado guardando para esta noche. Apuesto a que se parece a un caimán y que su cara apenas cabe bajo la capucha, dijo Teddy. Papá no especuló con ellos, solo siguió mirando el banco. Se hacía más y más oscuro, los insectos afinaban sus cantos mientras los grillos y los pájaros nocturnos comenzaban su serenata. Se suponía que él aparecería justo después del anochecer. Así se lo habían dicho, y ellos lo creían, pero aún no llegaba y los mosquitos comenzaban a picar. Un perro ladró afuera, pero ninguno de ellos lo notó. Estaban demasiado absortos en la historia para prestarle atención. Apuesto a que se parece a un monstruo que vive debajo de la cama, dijo Teddy de repente, y cuando te atrapa, te arrastra a la oscuridad y te devora entero. Apuesto, dijo una voz fría y profunda, que devora a los niños traviesos que están despiertos más allá de su hora de dormir. Se dieron la vuelta y allí estaba. Tenía la capucha bajada, pero papá dijo que no podía ver su rostro en la penumbra. Los tres salieron corriendo tan rápido como pudieron, con el hombre de los dientes justo detrás de ellos. Corrieron hacia casa tan rápido como sus piernas se lo permitieron, escuchando sus pasos detrás de ellos. Papá dijo que hacía un ruido raro, como si tratara de contener la baba al ver carne tan deliciosa. Corrieron y corrieron, pero cuando llegaron a la casa de Teddy, que estaba más cerca, descubrieron que él no estaba con ellos. Gabriel soltó un jadeo, pero era algo bastante esperado. Le dijeron a sus padres que el hombre de los dientes lo había atrapado, pero nunca les creyeron del todo. Llamaron a la policía, y cuando los chicos les dijeron que el hombre de los dientes había atrapado a Teddy, tampoco les creyeron. Buscaron en el parque, pero nunca encontraron nada. Teddy sigue desaparecido hasta el día de hoy, y aún puedes ver al hombre de los dientes caminando por el parque a veces. Dicen que aún se sienta en el banco alimentando a los pájaros nocturnos, esperando a que su próxima víctima se acerque. Cuando terminé, los otros aplaudieron suavemente, diciendo que realmente había sido una gran historia. Todos menos Craig, por supuesto. Sí, estuvo bien. Un poco increíble, a pesar de tus mejores esfuerzos. Oh, es real, respondí mientras sacaba unos caramelos de mi bolsa cercana, mi papá dijo que estuvo allí. Su amigo Teddy nunca fue visto de nuevo y su otro amigo Randy se mudó unos meses después. Sus padres tenían miedo de que él también desapareciera, así que vendieron su casa y se fueron del pueblo. Craig hizo un ruido de incredulidad, oh, vamos. Como si alguien se creyera eso. Te lo inventaste todo, admítelo. Lo fulminé con la mirada, mi caramelo aún a medio desenvolver, ¿estás llamando a mi papá mentiroso? Porque no me mentiría sobre algo así. Está bien entonces, dijo Craig, sonriendo, demuéstralo. Lo miré con escepticismo, ¿cómo? Vamos todos al parque Carter May ahora mismo. Está justo al final de la calle, a unos 10 minutos caminando. Ya son las 9, así que este hombre de los dientes debería estar allí. Podemos verlo y volver a casa antes de que mi mamá se despierte y venga a vernos. Empecé a declinar, pero ¿por qué no deberíamos ir?
No importaba que fuéramos 4 niños de 12 años hablando de salir bien entrada la noche. No importaba que fuéramos niños hablando de ir a buscar una criatura que atrapaba niños. Era Halloween, y esta noche cualquier cosa era posible. ¿Por qué no podríamos ir al parque y echar un vistazo a un monstruo de la vida real? ¿No era esta la noche para ver monstruos? Está bien, Craig, vamos a echar un vistazo entonces. Empezó a parecer un poco escéptico, pero luego crucé los brazos y le lancé el golpe final. Vamos, no me digas que eres un gallina, ¿verdad? Eso lo sé yo, y unos 5 minutos después estábamos saliendo sigilosamente de su garaje y dirigiéndonos por la acera. Las calles estaban vacías, los niños dentro, dormidos o contando sus caramelos, y parecía que teníamos el mundo para nosotros solos. De vez en cuando pasaba un coche que rompía esa ilusión, pero nuestra única compañía durante el paseo era el arrastrar de basura o el aleteo de un murciélago en la ligera brisa. Estaba tranquilo, la noche apenas comenzaba a extender sus dedos sobre el pueblo, y mientras la luna colgaba alta y llena sobre nosotros, parecía que cualquier cosa realmente podía ser posible. El parque estaba iluminado por postes de luz intermitentes, y las islas de luz eran bienvenidas en la sombría oscuridad. Podíamos ver las esculturas de heno que el pueblo había erigido en el parque, restos de su evento de Halloween de principios de esa semana, y parecían monstruosas en la silenciosa noche. El parque infantil todavía estaba cubierto con las gruesas telarañas falsas que el pueblo había puesto allí, y todo parecía muy espeluznante para 4 niños fuera de casa después del toque de queda. Escuchamos la fuente antes de llegar a ella. Estaba situada en una intersección de 3 postes de luz, que proyectaban una luz extraña sobre la superficie ondulante del agua. Monedas brillaban en el fondo de la fuente, las habíamos visto con codicia en más de una ocasión. A medida que nos acercábamos, nos detuvimos al ver a alguien sentado en el borde de la fuente. Estaba encorvado, con la barbilla apoyada en el dorso de su mano, y nosotros nos agachamos intentando escondernos de él. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras mis ojos se fijaban en él. ¿Sería este el hombre de los dientes del que mi padre nos había hablado? No puede ser, susurró Gabriel, encorvándose detrás de un arbusto mientras mirábamos al hombre en el borde de la fuente. Supongo que no te lo inventaste. Te dije que mi papá no era un mentiroso, respondí. Nos quedamos allí observando durante unos momentos, con la fuente como el único sonido que se escuchaba, hasta que Craig dijo, bueno, entonces ve a ver cómo se ve. Parpadeé, ¿qué? Ve a ver cómo se ve. Si es un monstruo, seremos los primeros en ver su cara. John y Gabriela sintieron, les gustaba la idea. Sí, intervino John, de lo contrario, ¿cómo sabemos que no es solo un vagabundo o algo así? ¿Alguna vez has visto a un vagabundo por aquí? Respondí, pero Craig no se desanimó. Ve allí y échale un vistazo o me niego a creer que es él. Intenté razonar con ellos, pero al final, no cedieron. Así que salí del arbusto detrás del cual nos habíamos agachado, tan lentamente y en silencio como pude. Realmente no había manera de acercarse sigilosamente a él. El camino era una línea recta hacia la fuente, y la figura estaba sentada en el borde de dicha fuente. Me iba a ver, sin importar cómo me acercara, así que decidí caminar directamente hacia él. Si era el hombre de los dientes, tendría muchas oportunidades de verlo y escapar. Si no lo era, entonces ellos me lo dirían y yo me sentiría tonto por haberme acercado sigilosamente a alguien en medio de la noche. Sin embargo, cuanto más me acercaba, más se me ponían los pelos de punta. El tipo no se movía, ni siquiera respiraba, y cuanto más me acercaba, más aumentaba la tensión. Comencé a esperar que saltara y me agarrara,
que se levantara de un salto y corriera hacia mí, y cuando 20 pies se convirtieron en 10 pies, podía escuchar el castañeo de mis dientes. Simplemente estaba sentado allí, apoyado en su mano, y me preguntaba si estaba tratando de atraerme. Ahora podía ver su sudadera con capucha, la tela oscura cubriendo su rostro, y sabía que debajo habría filas de dientes, o una boca babeante, o ojos saltones o... ¿Hola? ¿Estás bien?, pregunté, extendiendo la mano para tocar su brazo. Esperaba que me agarrara. Esperaba ser devorado. No esperaba que cayera hacia atrás en la fuente con un fuerte chapoteo. Mientras la paja se levantaba alrededor de su forma inmóvil, comencé a entender. Cuando mis amigos llegaron corriendo, preguntando qué había pasado, me di cuenta de que todo el tiempo había sido un espantapájaros. De hecho, podía ver un segundo espantapájaros sentado en el otro lado de la fuente. Mis amigos se rieron al verlo también, y todos nos sentimos tontos por habernos asustado por un espantapájaros viejo y tonto. Craig se reía, la tensión desapareció, y recuerdo que pensé lo agradable que era verlo simplemente disfrutando de ser mi amigo de nuevo. Sin rivalidades, sin desafíos, solo jugando como solíamos hacerlo. Sin embargo, cuando vi algo detrás de él, sentí que parte de la diversión se me escapaba. Sentado en el banco frente a la fuente, a unos 3 metros de nuestro pequeño grupo, había otra figura sentada en un banco del parque. Sostenía una bolsa en la mano, palomitas de maíz o semillas, y parecía estar alimentando a los pájaros. No se movía, ni siquiera parecía respirar, y también vestía una sudadera con capucha negra y unos jeans raídos. La sombra de la capucha estaba dirigida hacia nosotros, y la oscuridad era tan profunda que no podía distinguir nada en su interior. Craig pareció darse cuenta de que yo miraba más allá de él, y cuando se dio la vuelta, lo escuché reír. «Hombre, estas cosas están por todas partes. Probablemente no les importe si las empujamos, ¿verdad? Son solo de paja y seguramente las van a tirar de todos modos». Quería detenerlo mientras se acercaba, pero John y Gabriel ya estaban empujando al otro espantapájaros que estaba sentado al otro lado de la fuente. Pensaron que lo había hecho a propósito, que me había dado cuenta de que no era real al acercarme, y querían hacer un poco de travesura de Halloween también. La tensión había desaparecido, todo era diversión otra vez, y yo era el único que veía a Craig mientras se acercaba al banco. «Se ven tan reales», lo escuché susurrar, casi podría creer que era. La cosa levantó una mano y lo agarró justo cuando el otro espantapájaros cayó en la fuente, y sus gritos de pánico se perdieron en medio del chapoteo. La mano que sostenía la bolsa la dejó caer al suelo, y mientras Craig intentaba soltarse, vi como la mano se levantaba lentamente hacia la capucha. Mis otros amigos aún no se habían dado cuenta, estaban demasiado ocupados con el espantapájaros que habían empujado a la fuente, y aunque quería moverme, mis pies estaban pegados a la acera. Craig suplicaba ayuda, gritaba por su madre, y cuando la capucha se cayó, uní mi grito de terror al suyo. Lo habían nombrado con acierto. Su cabeza era calva y rosada, como el pez borrón del que nos habíamos burlado en la clase de ciencias el año anterior. Su nariz era gruesa y aplastada, y sus ojos eran como pequeños pozos en su rostro de forma extraña. Su boca ocupaba la mayor parte de esa cara, y era lo suficientemente horrible como para compensar el resto. Sus dientes eran como agujas de coser, una doble fila de colmillos afilados y de color gris acerado, y cuando abrió las mandíbulas, parecía que podría tragarse a Craig entero. Craig dejó de gritar cuando esa boca se cerró sobre su rostro, y fue entonces cuando John y Gabriel se dieron cuenta de que algo más estaba pasando. Corrimos como conejos asustados, nuestras mentes ordenándonos alejarnos del peligro lo más posible,
y me avergüenza decir que dejamos a Cragg allí. De todos modos, no había nada que pudiéramos hacer por él. La madre de Cragg abrió la puerta después de unos 5 minutos de golpes y gritos. Se despertó por completo cuando comenzamos a contarle lo que había sucedido. Los policías llegaron rápidamente cuando ella los llamó, y los llevamos al lugar donde había sido atacado. No había rastro de Cragg ni del hombre, pero había suficiente sangre para demostrar que algo había sucedido allí. Manchaba el pavimento y el banco, y la ciudad pasaría días tratando de limpiarlo. Todos fuimos llevados a la comisaría para dar nuestra declaración, y cuando les dije que mi papá me había contado la historia del hombre de los dientes, también lo trajeron a él. Papá aún estaba en pijama, pálido y asustado, sin saber bien qué estaba pasando, y me abrazó cuando me vio. Él y mi mamá habían estado en el vestíbulo de la comisaría por un tiempo, y les habían contado muy poco sobre lo que había pasado. Estaban preocupados de que me hubieran herido o incluso matado, y al verme, sintieron un alivio que se reflejaba en su rostro. Ese alivio se desvaneció cuando le dije que habíamos visto al hombre de los dientes. ¿Qué? El hombre de los dientes, reiteré, el de tu historia. El que se llevó a Teddy, ¿recuerdas? Papá parecía confundido. Eso es imposible, hijo. No, dije, lo vimos. Llevaba una sudadera negra con capucha que cubría su cara y estaba en el banco junto a la fuente. Cragg pensó que era un espantapájaros y fue a empujarlo, y entonces lo atrapó. Es el hombre de los dientes. Tú me lo contaste. Era solo una historia, amigo, dijo, mirando a los policías como si les suplicara que le creyeran, la inventé. Nunca tuve un amigo que desapareciera. Simplemente inventé una historia de miedo para contártela. No existe tal cosa como el hombre de los dientes. La policía nos dejó ir no mucho después, pero pienso mucho en ese Halloween, especialmente en esta época del año. Resulta que Cragg tenía razón todo el tiempo. Mi papá había sido un mentiroso. Mi papá había inventado una historia que conté a mis amigos, y si no la hubiera contado, nunca habríamos estado en ese parque esa noche. Nadie sabe quién o qué se llevó a Cragg, pero, como el Randy de su historia, su familia se mudó no mucho después. Otras personas han informado haber visto a un hombre con sudadera negra con capucha en el parque por la noche, pero la policía nunca ha podido corroborarlo. El parque ahora permanece mayormente vacío, y las personas que lo usan son del tipo que no les gusta ser molestadas. Ya no es un parque al que lleves a tus hijos, y la ciudad construyó un parque nuevo y reluciente no mucho después del incidente. Así que si ves a un hombre caminando de noche con una sudadera negra con capucha, mantente alejado de él. Nunca sabes cuándo podrías encontrarte cara a cara con la mandíbula llena de dientes del hombre de los dientes.